bueno, hoy vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y para muchos controversial. Pero para mí no, porque realmente desde el día que Dios me trajo esa instrucción, ya muchos años, pues para mí ha sido de mucha bendición. Depende del corazón del creyente, ¿no? Porque el problema es cuando no se experimenta y se vive en el amor del Señor. Eso es todo. El que no vive en el amor de Dios, todo le molesta, todo le fastidia, todo lo que se diga o se haga siempre estará inconforme. Así es, lamentablemente, cuando uno no vive en el amor de Dios y no se experimenta el amor de Dios. Todas las enseñanzas están basadas en el amor de Dios en la Biblia. Y lamentablemente cuando hay problemas así, pues obviamente es porque hace falta la presencia del Espíritu Santo basada en el amor. Ahora, hoy vamos a hablar de un tema de economía. Vamos a hacer una serie de enseñanzas. Y me he tomado la atribución de sacar la enseñanza de este folleto. Pues ya no hay, está muy difícil conseguirlo. Estamos esperando que nos lo manden más adelante desde Bogotá, Colombia. Es sobre el diezmo bíblico. Es muy importante este folleto, a pesar de que es tan pequeñito, tiene muchísima enseñanza. Hay muchos libros que son así. Mucha gente desprecia a veces los libros porque son pequeñitos. Y no, hay mucha enseñanza. Y lo escribió un obispo católico, apostólico y romano de Colombia. Un gran hombre de Dios, un santo que está en la presencia de Dios y que fundó una congregación religiosa de sacerdotes, se llaman los Siervos del Espíritu Santo, que están en todas partes. La gran mayoría de ellos están sirviendo al Señor en la renovación de la Iglesia Católica en el mundo. Él es el fundador de esa congregación. Y en base a ese libro del diezmo bíblico vamos a dar una serie de enseñanzas. Como no hay el libro, pero sí va a haber la grabación, ya sea en audio o en video, entonces pues aprovechen porque muchos católicos dicen, pero si eso es protestante, eso ya están pidiendo dinero. Es porque no saben y no conocen. Y mientras no sabes y no conoces, y si tienes el corazón endurecido, peor todavía. Esto es para los que aman al Señor, para los que aman al Señor. Las enseñanzas se reciben en el amor. Y cuando se reciben en el amor, la instrucción que viene va a fluir en tu corazón y en tu mente. Y el encabezado es interesante porque el obispo dirige esta enseñanza a los sacerdotes, a los compañeros obispos de todo el mundo, a los sacerdotes, a religiosas y a laicos y a fieles en general. Y comienza, pues, vamos a ver el diezmo desde el origen en el Antiguo Testamento de los libros sapiensales, profetas, reyes. En el Nuevo Testamento también, donde muchos dicen que Jesús nunca dijo que den el diezmo. Absurdo, sí lo dijo, pero hay muchos que no saben si lo dijo. Y no solamente eso, sino muchas cosas más. Y como esto se va a dar por enseñanzas este viernes, el próximo miércoles voy a continuar y el próximo viernes, así que no se pierdan porque mucha gente, yo creo que a partir de hoy vendrá otra bendición para muchos que no entendían esto, no se imaginan si comienzan a abrir el corazón a la enseñanza, Dios les va a bendecir mucho más de lo que ustedes se imaginan. Pero si abren el corazón, y abrir el corazón es abrir el entendimiento a la luz del Espíritu. Bien, vamos a iniciar con cómo el diezmo se movió ya desde la creación. En el caso de dos hermanos, Caín y Abel. Y no solamente el diezmo, sino las primicias. En el libro del Génesis, en el capítulo 4, versos del 3 al 5. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No. Dice así, el verso 3.
pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Palabra del Señor. Muy bien, aquí tenemos una ilustración del inicio en la creación. Dos hermanos que trabajan, ambos cosechan, ambos se esfuerzan, pero uno de ellos no solamente trae la ofrenda, sino que es la mejor ofrenda al altar del Señor. Entonces, Dios que mira y conoce los corazones, porque Dios mira todo, examina nuestros pensamientos, examina nuestros sentimientos, le agradó la ofrenda que trajo Abel. Por eso fue el problema después. Incluso Caín debería haber preguntado ¿por qué? Pero ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de mi hermano y a mí no? Yo tendría que examinar. Pero muchas veces nosotros lo hacemos con un corazón no convencido y con un corazón ingrato. Entonces, si tenemos la sinceridad del corazón, deberíamos decir, Señor, enséñame, corrígeme y ayúdame a mejorar. Pero lamentablemente el ser humano, su tendencia es a envidiar, a ser celoso y no a disponerse a la corrección fraterna y amorosa del Señor. Seguramente si Caín hubiera dicho, Señor, ¿en qué fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo te hubiera gustado traer la ofrenda? Dios le hubiera dicho, bueno, Dios le hubiera dicho, mira, tu hermano trajo lo mejor. Es probable que tú hayas traído no lo mejor, sino lo que te sobró. Y lo que te sobró no era lo mejor. Entonces, aquí vemos ya primeros principios, que a Dios le agrada siempre lo mejor. Escuche esto, a Dios le agrada siempre lo mejor, no lo que es regular, no lo que es de calidad baja ni mediocre, a Él le gusta lo mejor. Ahora, ¿de dónde viene esta historia del diezmo en el pueblo de Israel? Bueno, cuando hablamos de diezmo, estamos hablando de la 10ª parte de lo que se ofrece a Dios en el altar. Por eso él dice diezmo. Y esto viene, Dios lo pone y lo coloca porque Dios había dictaminado que de las 12 tribus que había en Israel, las 12 tribus que constituyó el Señor para formar esta nación, una de ellas se dedicara completamente al servicio del templo. ¿Y quién era esta tribu? La tribu de Leví. Los levitas, por eso vienen los levitas, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es decir, las otras 11 tribus se dedicaban al trabajo, a sembrar y a traer los mejores frutos para mantener el culto en el templo, para sostener a los sacerdotes y a los levitas. Y ellos se encargaban de traer lo mejor. Es decir, en el templo no debería faltar absolutamente nada. Y es más, tenía que ser distribuido. En el libro del Génesis, capítulo 14, versos del 17 al 20, vemos también otra ilustración como el caso de Abraham. Cuando Abraham regresó después de haber derrotado a
Chedorlaomer, que era un rey pagano, y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Verso 18. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Qué linda ilustración. Este sacerdote era un sacerdote que era rey también. De ahí viene la palabra Jerusalén de Israel. Y lo recibe Abraham. ¿Cómo lo recibe? Con pan y vino. Es una semblanza de lo que va a ser después la presencia de Cristo a través de su cuerpo y su sangre. Pero trae pan y vino. Y bendijo Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y alábalo, alabado sea el Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio, miren ustedes, a Melquisedec. Abraham ya era rico, pero viene él y de su corazón nace darle la 10ª parte de lo que había, ¿qué cosa? Había recobrado. Fíjense, había recobrado. ¿Qué significa eso? Que lo había perdido. Pero Dios le dio la gracia a Abraham de recobrarlo. Y como recuperó, pudo resarcir, Dios lo bendijo. En otras palabras también, mirando hacia más adelante, hacia la cruz, eso se llama redimir. Redimir algo que se ha perdido. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Y como acción de gracias trajo la 10ª parte. Ahora bien, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, verso del 20 al 22, vamos a continuar. Allí Jacob, ahora estamos hablando con Jacob. Jacob fue hijo de ¿quién? ¿De quién fue hijo Jacob? ¿De quién? De Abraham, de Abraham. Fíjense cómo la tradición se va transmitiendo. Ojo con la palabra tradición. La palabra tradición significa transmitir una enseñanza de generación en generación. Eso significa la palabra tradición. No como algunos dicen, ustedes siguen tradición de hombres. No, primero veamos qué significa la palabra tradición. ¿Qué usted entiende por tradición? Tradición es la forma o la manera como se transmitió el evangelio desde el inicio, más de 2000 años, y desde los orígenes hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Recordemos que Jacob se había robado la primogenitura de su hermano y había huido Jacob. Tenía miedo porque el hermano lo andaba buscando para matarlo. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Jacob estaba detenido en un lugar descansando. Allí había tenido un sueño. ¿Y cuál era ese sueño? Que subían y bajaban ángeles en una escalera. Entonces, dice que Jacob hizo esta promesa. Esta promesa, ¿cuál fue la promesa? Si Dios me acompaña. ¿Si Dios qué? No escuché. ¿Si Dios qué? Me acompaña. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da ¿qué? De comer, es decir, manjar, comer, qué rico que es comer, y comer bien, ¿no verdad? Comer bien, comer en este viaje, si y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. O sea que aquí había también como una especie, podríamos decir, un desafío a Dios, un desafío de fe y un reto a Dios.
propuesta que le hace Jacob como ser humano, para buscar un tipo de desafío y de pacto con Dios. Y bueno, el verso 21 dice, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios. Eso se llama Gilgal, casa de Dios, y todavía existe. Y siempre te daré, oh Dios, dice, siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Palabra del Señor. Ahora, en esta oración que le hace Jacob, que la había aprendido de su padre también, a ver cómo era la generosidad, aquí hay unos elementos que incluyen algunas cosas que son básicas para la vida. En primer lugar, protección. Protección para uno. Protección para viajar. Y además de protección para uno, para poderse movilizar dentro o fuera de la ciudad o del país, además de eso, comida, vestido. Comida y vestido. Entonces, ese pacto lo hizo Jacob y Dios cumplió eso. Le dio ropa, le dio comida y no solamente eso, sino que hasta se reconcilió con su hermano. Entonces, aquí vemos otro sentido que tiene también en el Antiguo Testamento el diezmo para los judíos. Ahora, el Señor ahora ya no solamente, recordemos que esto estaba antes de la ley, ahora el Señor establece el diezmo como una ley para el pueblo de Israel. Esto fue antes de que recibieran la ley, es decir, los mandamientos. Ahora Dios establece en el pueblo de Israel el diezmo. Vamos a ver dónde establece esto. Vamos al libro de Levítico, en el capítulo 27, versos del 30 al 33. Miren ustedes qué pasó aquí. Cuando Moisés dice que la 10ª parte de los productos de la tierra, tanto la semilla, dice el Señor, como de los árboles frutales, pertenece al Señor y está consagrado a Él. Verso 31, si alguien quiere recuperar algo, fíjense lo que pasó aquí. Ojo con esto, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, si alguien quiere recuperar algo de esta 10ª parte, tendrá que pagar lo que valga más una 5ª parte. ¡Wow! Escuche esto. ¿Está escuchando usted esto? ¿Estamos entendiendo esto? Mire, vamos a ahondar más adelante. Y el verso 32 dice, 1 de cada 10 animales del ganado o del rebaño será consagrado al Señor como 10ª parte. Verso 33, sin escoger los mejores ni los peores, ni cambiar uno por otro. En caso de hacer un cambio, tanto el primer animal como el animal dado a cambio quedarán consagrados y por lo tanto no podrán ser recuperados. Miren ustedes qué cosa más interesante. Esto lo estableció Dios al pueblo de Israel. La 10ª parte de todo, de lo que se sembrara. Pero aquí hay una cosa interesantísima. ¿Qué pasa si en el pueblo de Israel no daban el diezmo? Y algo pasaba con respecto a eso. ¿Qué hacían? Ya Dios estableció lo que tienen que hacer. En el verso 32, si alguien quiere recuperar algo de esa 10ª parte, tendrá que pagar lo que valía, o sea, el costo de aquella siembra. Ojo con esto, el costo de aquella siembra. Y a eso, más una 5ª parte. No solamente el costo de aquello que se iba a recuperar, sino la 5ª parte del valor. O sea que era mucho más. Eso lo había establecido Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Y nosotros no estamos bajo esa ley.
Gracias a Dios. Miren ustedes, la orden de pagar los diezmos y la razón de este mandato. ¿Por qué Dios mandó a pagar el diezmo y el mandato? Deuteronomio 14, versículos 22 y 24. Vamos al libro de Deuteronomio. Cada año sin falta, deberán ustedes apartar la 10ª parte de todo el grano que cosechen. De esa 10ª parte de trigo, de vino y de aceite y de las primeras, ¿qué? Crías. ¿De qué? De las primeras crías, del primer salario, del primer trabajo, de lo primero que hayan sembrado y han criado, de sus vacas y ovejas, comerán ustedes delante del Señor su Dios, en el lugar que Él escoja, como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor. Ojo con esto. El diezmo es muy espiritual y es un signo de reverencia. ¿Está escuchando? Es un signo de respeto y reverencia a Dios. Es un mandato, pero es un signo de reverencia para el pueblo de Israel. Dios lo establece así. El verso 24 dice: y si el Señor los bendice, pero ustedes tienen que hacer un largo viaje para esa 10ª parte, por vivir muy lejos del lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre. Hermanos, vamos viendo ahí cómo el Señor va estableciendo ya aspectos para el pueblo de Israel que es necesario que a través del diezmo se lo reverencie. El diezmo no es para el pueblo de Israel una opción, es reverencia, es mandato para el pueblo judío, es una reverencia. Ahora, vamos a irnos un momentito, siguiendo este estudio, al libro de los profetas, o también, antes de pasar por ahí, a los libros sapiensales. ¿Cuáles son los libros sapiensales? Son algunos. ¿Y qué son los libros sapiensales? Son los libros que tienen y contienen mucha sabiduría de Dios, que están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a irnos a estas prescripciones dadas a Moisés acerca de los diezmos y las primicias. Vamos a ir a un libro maravilloso que no lo tienen los hermanos nuestros de otras iglesias, pero que ya vienen incluidas en las Biblias evangélicas o protestantes, que es el libro del libro de Eclesiástico. Yo lo recomiendo, este libro, para leerlo. Maravilloso, es un libro de mucha sabiduría. En el libro de Eclesiástico, en el capítulo 35, verso del 7 al 10, ¿qué escribió Salomón? Precioso. Dice el verso 7, escuche esto, ponga mucha atención. Honra al Señor con generosidad. ¿Qué dice la palabra? Acabamos de recordar que un mandato de Dios para el pueblo de Israel, ¿qué era? ¿Qué era el diezmo? Reverencia. ¿Qué era para Dios? Reverencia. Y ahora de nuevo insiste diciendo, honra al Señor con reverencia, con generosidad. No seas tacaño. ¿No seas qué? ¿No seas qué? ¿No seas qué? Dile que está al lado, recuerda esto, no seas tacaño. Recuerda esto, no seas qué? Tacaño. ¿Por qué dijo Dios esto? Porque siempre los hombres, seamos de iglesia o no de iglesia, religiosos o no, siempre la tendencia a ser tacaño. ¿No, verdad? ¿Ser qué? Y no solamente con aspecto material, en lo espiritual. Ahora recuerden que el diezmo es espiritual. ¿El diezmo qué es? Es espiritual. Es dado por Dios. Dios es espíritu, Dios es. Y Él ordena. Dios es espíritu. Y Él ordena. Y dice, no sean tacaños, porque la tendencia es eso.
a ser tacaño. Y no tacaño, bien tacaño. Dígale que está la duda, no seas bien tacaño, ten cuidado. Aprende a ser generoso. ¿Aprende qué? ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿De verdad? No sea tacaño. Continúa diciendo el verso 7. Honra al Señor con generosidad, no seas tacaño cuando ofrezcas los primeros frutos. ¿Los qué? No vaya a ser que a veces dicen que había un chiste ahí que me contaron, un chiste simpático, religioso. Dice que un día estaba un rabino, ¿no? Con todo respeto a los rabinos, y habían recogido en la sinagoga los diezmos. Y entonces estaban todos reunidos y salieron a la parte de atrás de la sinagoga y se reunieron ellos y dicen, bueno, hagamos una cosa, paisano, vamos a ofrendar a Dios. Hagamos esto, paisano, vamos a recoger toda la colecta y vamos a lanzar a Dios. Y todo lo que quede en el cielo es de Dios. Y lo que caiga aquí a la tierra es de nosotros. ¿Verdad? Muchas veces pasa eso. Tenemos esas mismas actitudes. Queremos dejarle al Señor lo regular, más o menos, y no lo mejor. Por eso les preguntaba, ¿cuántos aman aquí auténticamente al Señor? Bueno, por ahí los amén están cruzados, como que se le quedó algo atravesado en la garganta. Y dice el Señor, verso 8, siempre que ofrezcas algo, pon buena cara. ¿Pon buena qué? Ay, hermano, ¿por qué lo dirá Dios? Porque sabe que nos va a costar poner buena cara. Cara triste, cara de tristón, cara de amargura. Están pidiendo. No sabes que si Dios dice que no pongamos cara triste ni cara alargada, ¿verdad? Porque muchas veces no hemos entendido lo que significa el dar. No lo hemos entendido. Hay que irlo entendiendo a la luz del amor de Dios. Algo con buena cara y dar los diezmos con alegría. O sea, tiene que venir con gozo grande al altar. Con gozo. Por eso es un fruto del Espíritu. No se puede, por eso, hermanos, a la gente que comienza a murmurar, ya está pidiendo, esa persona no tiene en el corazón el gozo en su corazón. Le falta Cristo. Le falta Cristo. Porque para poder entender esto hay que darlo en el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. Y cuando se da en el Espíritu, con alegría a dar, no la décima parte, porque la décima parte no es nada. Es mínimo. Todo lo que nos da el Señor. El verso 8 dice, siempre que ofrezcas, hazlo con buena cara y con alegría. Y da al Altísimo, con Él te ha dado a ti con generosidad. Mira lo que Dios nos ha dado siempre. ¿Con qué? Con generosidad. De acuerdo con tus capacidades. Por supuesto, no todos tienen las mismas capacidades ni habilidades, pero conforme a cada uno. Verso 10, porque Dios sabe premiar y te pagará 7 veces más. La Comunidad Católica Los Amigos de Jesús presentó su programa Palabras de Fe. Que el Señor y vuestra Madre, la Virgen Santísima María, los bendiga.